Qué alegría reunirnos nuevamente hoy a reflexionar acerca de la palabra de Dios, de lo que propone la liturgia de la palabra. Sigo pensando, a pesar de la fatiga y el cansancio, esa frase de San Pablo cada rato resuena en mí. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Corremos el riesgo de que dejemos a un lado ese profetismo, como nos va a decir la lectura. Corremos el riesgo de pasar fácilmente de la admiración a la sospecha y a la ira y a la decepción en este camino del Señor. Incluso nos vamos volviendo muy sensibles, como va a ser aquí el pueblo de Israel y los que estaban en la sinagoga cuando Jesús les dijo la verdad. Aquí tenemos un refrán muy cierto y es que la verdad duele. Y si algo descubre el Evangelio, no para condenarnos ni para hacernos sentir mal, es nuestras verdades, entre comillas, mentiras más profundas. Porque es que nos vamos creyendo buenos, nos vamos creyendo que con lo que hacemos con eso es suficiente, nos vamos enfriando en el seguimiento del Señor, y cuando ocurre un llamado como el que hace hoy el Evangelio, como el que hace hoy la palabra, entonces, no, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan un texto? No, eso está muy duro. Sí, es que es muy difícil, es que el Evangelio bien vivido es durísimo y difícil, y es para valientes, no para cobardes y pusilánimes, no para acomodados en un falso pietismo, en una falsa fe y en una religiosidad sociocultural superficial, como decía el Papa, acomodados en un barniz superficial, y cuando hay un jalón de orejas profundo como el que nos hace la palabra, para llevar un profetismo con valentía como se requiere, para no estar callados. No, yo mejor no digo nada porque es que les va a chocar, seguro se van a irritar o se van a ofender. No, habla a tiempo y a destiempo, sin temor, con valentía, que yo estaré contigo, va a decir el texto al profeta Jeremías, sin miedo y sin temor. Y ojo, ante reyes y príncipes, no es ante cualquiera, ante gente con poder. Es que no nos podemos quedar callados, que es lo que pasa hoy en nuestro país y en el mundo entero. Los seguidores de Jesús muertos de miedo y callados. No, yo mejor me voy un ratico para el Santísimo y no hablo ni digo nada en mi familia primero, ni le digo esto, porque es que se enoja, que se enoje, que se irrite, que reniegue, pero no nos podemos quedar callados, porque es que todos por el sacerdocio, por el bautismo, perdón, somos sacerdotes, profetas y reyes. Repito, todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y aquí el profeta, no cualquier profeta, vendrá un profeta más grande que, dice la Escritura, el Jesús el profeta, comenzó su ministerio diciendo claramente, lo veíamos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recibimos el Espíritu de Dios en el bautismo para ser sacerdotes, profetas y reyes. Y el profeta no es un hombre muy distinguido, es un hombre sencillo, pero con una alta sensibilidad a la escucha de la palabra de Dios y a las realidades que están ocurriendo en su entorno. Y las denuncia, no se queda callado, no traga entero, diríamos aquí en nuestro país. ¿Cuánto lleva usted en comunidad? Ya no más miembros honorarios. Les hice un llamado fuertecito, pero muy clarito, que es hora de no más reuniones virtuales, es hora de iniciar presencialmente. El que quiera, el que no, tómese un descanso. Y el que quiera comprometerse, venga y siga. Y la palabra, algunos brincaron, no, que llamado fuertecito, fuertecito el de Jesús en la Escritura. Ustedes se quieren ir, váyanse. Ustedes se quieren ir, váyanse. Yo no, Jesús. Cuando todos, ay Señor, es que el mesianismo, es que dificultades, que si algo le anuncian al profeta Jeremías en la lectura acerca de él es dolor, sufrimiento, anuncia Lucas, dificultad en la misma casa, en todo. Pero sigue adelante, que yo hablaré por ti, yo estaré contigo y no tengas miedo, que saldrás adelante. Como en el texto que vamos a ver de San Lucas, Jesús abriéndose paso entre ellos, los abandonó y pretendían tirarlo por un barranco, como a usted y a mí cuando hacemos un llamado. Cuando llamamos la atención, porque es que la fe la hay es muy fácil.
El discipulado light es muy fácil. Seguir al Señor acomodados en nuestras propias, digámoslo, pensamientos y realidades. Y no, yo sé cómo me voy. Pero la palabra jala, la palabra exige, el evangelio exige y exige hasta morir, hasta dar la vida por los demás. Entonces, ay no, Señor, ¿recuerdan eso? ¿Se quieren ir? Váyanse. ¿Y Pedro qué dijo? Pedro, porque tenía la experiencia del Señor. Ese es el problema. Hemos tenido ese barniz superficial, quizás estando en el seguimiento del Señor, estando en comunidad durante mucho tiempo. Hemos seguido siendo religiosos, aún llevando en la escuela 20 años. ¿Qué es religioso? No lo voy a repetir, usted ya sabe. Novenitas, cositas, y no una relación con Él. No un verdadero discipulado con Él. Entonces, claro, cuando hay un llamado, no, yo sigo en mi religiosidad, yo soy muy bueno, misita los domingos, primer viernes, si este es primer viernes, cuidado, deja de ir, porque usted sabe que el Señor ya maneja es un software muy exquisito, ya no es a ojo como cree usted que es mirándolo, vea, no fue, no, ya indirectamente queda detectado en el y le aparece la falta, cuidado, ahí no va a misa este primer viernes, porque grave la cosa, usted me está entendiendo. Me está entendiendo que es que ser profeta como tenemos que serlo todos, porque uno lee la lectura de Jeremías y cree que eso no tiene que ver nada con uno, cree que no, eso uy, a Jeremías en esa época no, es a nosotros. Y lo más lindo es cómo inicia esa lectura del profeta Jeremías, capítulo 1, 4 y 5 y después 17 y 19, porque es que miren lo lindo que el Señor nos dice para esta misión, es que la misión siempre nos supera. Por eso el reino de Dios es Dios mismo y la misión es de Dios. Nosotros somos servidores y ojalá este año sí sea, se los decía en otra reflexión, de misión y de servicio al Señor. No de hacernos más los, deje así, no digamos palabras, o de hacernos los Manuel, diría un primo mío, este se está haciendo el Manuel, el bobo, el tonto, el acomodado. Es que estamos en una época difícil, muy dura, y si algo necesitamos son profetas comprometidos como Jesús nos mostró, su compromiso con Dios, no para contentar a la gente. No, yo les voy a decir que aunque Elías y Eliseo fueron enviados a la viuda y al leproso nada más, no, también en estos días yo les envío. No se envió más que a ellos en esa época. ¿Por qué? Porque ustedes se quedaron en religión, se quedaron excluyendo gente, se quedaron en leyes, se quedaron en normas y desgraciadamente recibieron mejor la palabra de Dios los extranjeros y los gentiles que el pueblo escogido de Israel. Tiene que ver con nosotros. Hermanitos y hermanitas, muchachos y muchachas, al que le caiga el guante, decimos acá en nuestro país, que se lo chante. Y cuando nos cae, claro, este coordinador está pasado, a este sí le falta mucha misericordia, a este le falta mucho amor, hubiera puesto mejor tal cosita, miren, es que me da susto decirles esto. No, el que quiera seguir, bienvenido a comprometerse en la comunidad, el que no, váyase a la multitud o quédese de religioso. Así de claro habla Jesús y así nos pide hablar. Porque es que no le pide al profeta, vaya acomodándose y cuidado, no los vaya a torear porque se enojan. No. Profeta, o sea, ustedes mezclan el trigo, ustedes cuelan el tal cosa, ustedes se hacen los bobos con el tal cosa, ustedes se abusan, ustedes se aprovechan directamente y por eso fueron perseguidos y por eso le anunció al profeta Jeremías que contra reyes, contra príncipes, frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra, te harán la guerra, mas no podrán contigo. Pero tenemos que estar convencidos del camino que tomamos, del discipulado que estamos siguiendo, de quién es Jesús para mí. Hace rato tengo que haber dado razón de esa respuesta que recorre toda la escritura. Entonces cada rato por eso Jesús se detenía. ¿Viste quién soy yo? Vos sos la misita de domingo. Vos sos la novena que yo hago en esta época. Vos sos la peregrinación que yo hago los sábados a Guarne. Vos sos... Sí, pero no, pero respóndeme. Puede que eso digan los demás, pero vos quién decís que soy yo. Porque es que no te veo compromiso. Porque es que veo que sacerdote, profeta y rey. No, tal vez el rey de la casa, que todos te sirvan. No servís a los demás.
Sacerdote, entregar tu vida por los demás, quieres es que todos la entreguen por vos. Y profeta, testimoniar a Jesucristo, anunciar a tiempo y a destiempo en todo momento, no lo haces. Te da pena, te da miedo y preferís dedicarte a hablar mal de los demás, del que te hace el llamado de atención, a volver y a la conversión. Es que cuando Jesús hace el llamado es un cambio profundo en el corazón, no a volver a normas y a cositas, es un cambio profundo en el corazón, un seguimiento real, un seguimiento y un servicio real en pos de Jesús. ¿Y por qué? Porque es que es buena noticia lo que anunció, ya lo veíamos. Año de gracia, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, devolver vista a los ciegos, ya lo vimos, son buenas noticias, pero uno escucha eso al mundo y no lo sigue. O uno, como vamos a ver, llega a la desesperación de la gente de no. Por eso les decía ahora, tan fácil de la admiración a la decepción y a la sospecha. Porque vea lo que nos dijo a nosotros los israelitas en tiempos de Elías. No fue enviado sino Elías a una viuda de Sarepta, a una mujer gentil, a una que ellos consideraban impura, no merecedora, pero como nosotros nos creemos merecedores, no es que yo llevo en tal parte, yo estoy en comunidad, yo he hecho tal cosa, como nos creemos merecedores de todo y el don es gratuito, no es por merecimientos. No es por merecimientos, no es por méritos, no es porque seamos buenos. No. Entonces, cuando el profeta tiene que decir, como lo hizo Jesús, es que ahí se aplica el texto y nos muestra él. La misión de Jeremías la asume él, la misma, no como un profeta cualquiera. Ya saben que es más que el profeta, el Mesías esperado, pero llega y anuncia. Jesús, diríamos en nuestro país, no sé si en otros países, no tiene pelos en la lengua para decir la verdad. Dice lo que tiene que decir. Y eso tenemos que ser nosotros. No es el que, yo le voy a decir, no. Hay que tener en el trasfondo la corrección fraterna, la misericordia presente, pero la verdad no la podemos maquillar. Y cuando el Señor le va a dar esa misión al profeta Jeremías, dice, en tiempos de Osías habló el Señor a Jeremías. Puede que no sepamos qué pasaba en tiempos de este rey. A ver qué no les esté diciendo el de Josías, puede que no sepamos qué está pasando, pero estaba terrible la situación. A nivel político, a nivel religioso, cada uno buscando por su lado, el pueblo disgregado, la situación era terrible. Y ahí es donde habla Dios, y ahí es donde necesita que usted y yo hablemos en medio de esta polarización de este país, no para sembrar más odios y dividir, no. Con respeto, con ternura, con misericordia, pero con la verdad clara y concisa que nos da el conocer la palabra de Dios. Toda escritura es útil para corregir, argumentar, educar y preparar al hombre para toda obra buena. No es lo que me parece, o no es porque mis ideas son estas, no, es respetar, pero hablar. No podemos callar en estos momentos, sí que se necesitan profetas. Y a todos nos da miedo y nos da temor. Y sobre todo, ¿qué dirán? Les va a chocar. Vea, puse un audio y entonces ninguno respondió. ¿Será que están bravitos? No. Las cosas son con claridad, muchachos. Las cosas son con claridad. ¿Ustedes también se quieren ir? Ustedes verán. Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Y profetizando entregaron su vida en el martirio. Murieron algunos decapitados, otros en la cárcel, pero con alegría pronunciaban la palabra del Señor, con parresía y con valentía. No callaban ante la realidad, no, es que no es por ahí. Es que ese no es el camino, es que lo que propone, y no es lo que yo diga, es la guía nuestra, la escritura, la palabra de Dios, que es Dios mismo. ¿Y por qué? Porque es que como Jeremías nos eligió. ¿No te das cuenta que es que el Señor te eligió? A ti y a mí. Capítulo 1, versículo 4. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé, te fue y me fue en estos términos. No es solo a Jeremías, y les adelanto, era tartamudo. Porque es que quizás estás diciendo, no, para vos, Chucho, porque es que vos predicás ya. No, es a todos y no hay excusas. Moisés, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Moisés, también soy tartamudo, no me van a creer. No, mejor yo sigo, ya me salgo sí de comunidad y sigo yendo la misita virtual, que con esa voy muy bien. Y de vez en cuando hago estas devociones y estas cositas y le encimo el rosario, que también me puede ayudar. No,
me fue dirigida la palabra de Yahvé, del Señor, en estos términos. Antes, ojo, escuchemos, antes de haberte, esto es para usted y para mí. Porque es que vuelvo y repito tercera vez, de la admiración al desencanto. Ay, yo creía que mis hermanos de comunidad eran los que, ay, esas palabras de Jesús, ay, que predican, y después la gente a arrojarlo por un precipicio. A excluirlo estaba entre los suyos de la familia. Es que eso es lo que nos va a pasar si tomamos en serio la palabra. Nos excluyen hasta de la misma familia o nos dicen, a mí me han dicho, llevando la palabra de Dios, yo que lo he visto en él, que hacía esto y que hacía lo otro. Sí, porque es que nos escogió fue Jesús, porque es que escoge el Señor, porque es que escoge lo despreciable de este mundo para confundirlo a usted que se cree tan sabio, inteligente y tan santico. Y tan santico, usted que no mata a un mosquito, usted que un zancudito le hace shush, ush, ush, cuidado, usted que no pisa una hormiga porque anda con lupa para no cometer semejante aberración, sí. No, no, es que él vino a buscar al que estaba perdido, a mí, y a eso nos pone a llevar su palabra, no por ser santos, sino para que seamos santos, no porque seamos perfectos, sino para que lleguemos a ser perfectos. Nos consagra y nos elige, y a usted que me está escuchando también, no hay excusa válida. Murió mi papá, deja que los muertos entierren a los muertos. Tengo un negocio y mi vida depende de eso. No, tu vida depende de que hoy esta palabra se encarne en tu corazón y vuelvas al primer amor y vuelvas a ejercer la profecía, el profetismo, vuelvas a ser sacerdote y rey por el bautismo, vivas conforme a la vocación con que has sido llamado, hijos de Dios. Hoy esta escritura, hoy esta palabra nos es dirigida a nosotros y nos dice muy lindo antes de empezar a sacar excusas, antes de haberte formado yo en el vientre, ya te conocía. Muchachos, es que es muy lindo. Mejor dicho, ¿de dónde salimos? Del corazón pensante de Dios. Ya estaba pensando en usted y en mí antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Es como le digo yo a mis hijos, algunos conocen el testimonio, los que no los invito en este mismo canal, ahí está a escucharlo. A mis dos hijos les digo, mis amores, mis hijos amados, todo lo que tuvo que pasar para que ustedes nacieran. Ámense, cuiden su vida, no la vayan a destruir en una mala decisión. Tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida para que ustedes dos nacieran. Pero antes de que estuvieran en el vientre de mi esposa, de su mamá Catalina, ya ya Dios Padre estaba pensando en ustedes. Antes de haberlos formado yo en el seno los conocía, los amaba y antes de que nacieran los tenías consagrado. Para ser profeta de las naciones te constituí, le dice a Jeremías y a ustedes. Es de todos, hay de mí, les decía, si no predicara el evangelio. Y hay que ser claro, a veces me han escuchado en otras, es rico cuando la predicación es solo prosperar, hermanos, hoy es noche de bendiciones no más. No, pero exige, cuando exige, no, a mí no me gusta ese predicador, porque es que siempre, no es él, es la palabra que nos va a llamar a este reto, a ese profeta enterrado desde el bautismo que tenemos, a reavivar el fuego. No en ti, reaviva el don y la gracia que hay en ti, Pablo a Timoteo y a Tito. Reaviva el don que hay en ti. No echemos en saco roto la gracia que Dios nos ha dado, muchachos. Esto es lo principal y fundamental de la vida. No es si vuelvo a confeccionar, no es si alguien sigue conmigo, no es si alguien me apoya, no es si me resulta un empleo, no es si he mandado, me decía alguien en mi comunidad, más de 400 hojas de vida y no ha resultado. Dios proveerá y Dios sabrá. Sí, es porque a vos no te ha tocado. Sí, no me ha tocado. Me han tocado otras cosas. He escuchado otros testimonios donde sé que el Dios vivo, no de muertos, actúa y está pendiente de nosotros. No despega su mirada. En tiempos de Josías, en tiempos de crisis, en tiempos de comodidad, en tiempos de desesperanza, en tiempos de confusión, en tiempos de derrotismo, como muchos están ahora, fue nuevamente dirigida la palabra de Dios. ¿A quién? A usted y a mí. Para hablar, para denunciar
y entre los nuestros lo veíamos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, en nuestra propia familia. ¿Y qué va a implicar? Claro, este texto del Evangelio según San Lucas, que complementa la lectura del profeta Jeremías, va a decir muy claro el riesgo y la probabilidad grande que hay del fracaso en la evangelización. Es que a Jesús le pasó, pero al final queda una claridad muy grande. Sigue siendo libre y abriéndose paso entre ellos, siguió adelante. Usted que me escucha, usted profeta que me escucha, la palabra de Dios seguirá su curso a pesar de los inconvenientes que usted y yo le pongamos, a pesar de que usted y yo no, yo ya no quiero seguir, yo me voy allá a salir de esa comunidad, a mí no me gusta ese coordinador, a mí no me gustan las charlas de tal día, es que siempre lo mismo. No, no es siempre lo mismo. Usted fue el que se volvió, usted y yo, el que nos volvimos siempre lo mismo, siempre lo mismo. Se nos volvió la palabra profética de Jesús, musiquita de fondo, costumbre, rutina, y ya no arde nuestro corazón, ya no se abren nuestros ojos, ya no le decimos como esos peregrinos de Maús, quédate con nosotros que ya la tarde cae. Y él entró a quedarse con ellos. ¿Acaso no ardía nuestro corazón por el camino? Ese es el problema. Talentos enterrados, servicio enterrado, acomodados, derrotados, sin esperanza, ahí en nuestra silla de la comodidad y viviendo una religiosidad sociocultural de cumplimiento, sabiendo que algún día tuvimos el encuentro personal con Jesús. Por eso es que hay que estarlo renovando. Por eso es que la conversión es de todos los días. Por eso es que no es solo en un instante. Ah, no, yo ya me convertí hace días. ¿En qué? ¿En sapo o en qué? ¿O en marimonda? ¿O en qué? Todos los días. Pero si dejamos de perseverar en la comunidad, si dejamos de perseverar en los 4 pilares, si dejamos de ejercer el profetismo, si nos quedamos en comunidades virtuales, en cristianismo virtual, en Eucaristía virtual, que es válida también, usted me entiende lo que le quiero transmitir y lo que le quiere decir el Señor en el trasfondo, echamos en saco roto la gracia y nos reavivamos el don que el Señor nos ha dado y estaremos haciendo lo que hizo el del talento. Fui y lo enterré porque tuve miedo. Fui y lo enterré porque me dijeron, ay, que si yo no me comprometo y yo no estoy ahora para compromisos. Fui y lo enterré porque es que en la comunidad me hablaron durito y yo para esas cosas no soy capaz. A mí yo soy muy sensible. A mí me dicen cualquier cosita y yo ahí mismo me pongo, me está entendiendo. Antes de haberte formado yo en el vientre, en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te consagré. Yo, profeta de las naciones, te constituí. No vamos a leer sino este pedacito, la excusa, mire usted cuál está sacando hoy. Yo dije, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Ya el Señor le va a decir otras cosas, pero pasemos al 17 y al 19 para complementar con el Evangelio según San Lucas, donde el profeta más grande de Deuteronomio que Moisés, que ya llegó y que vino, Jesús, profeta, el sacerdote eterno y sumo sacerdote, el Mesías, nos va a hablar sin pelos en la lengua y va a hablar claramente y dice, no, es que yo no estoy para contentar la gente. Hablarles dulcecito, no, ni se deja endulzar el oído y queriéndolo cuando querían ellos, hacerlo rey. Y le tenían la sillita del trono después de la multiplicación. Esto no va conmigo. Lo mío es abajarme. Dejando su condición divina, se hizo siervo, esclavo de todos nosotros, dejando sus privilegios. Es por ese lado que va el profetismo. No es para sobresalir, no es un hombre distinguido, les decía, es un hombre con una profunda sensibilidad de la realidad que lo circunda. Es un hombre de profunda oración y es un hombre que testimonia a Jesucristo en su vida. Vámonos para el 17. Por tu parte, te apretarás la cintura, te alzarás y les dirás todo lo que yo te mande. ¿Qué es lo que dice el profeta?
todo lo que Jesús nos manda, no lo que a Él le parece, no lo que a Él le parece. Por eso es tan bueno cuando nos vamos haciendo conocedores de la palabra de Dios, mas no sacándola de contexto, sino que es que esa es la guía, porque si no es lo que me parece, y cuando es lo que me parece, ay, me heriste profundamente. No, no es la palabra que es como espada de doble filo, la que hoy te está hablando a lo profundo del corazón. Por tu parte te apretarás la cintura, te alzarás y les dirás todo lo que yo te mande. No desmayes ante ellos y no haré yo desmayar delante de ellos. Por mi parte, mira, hoy te he convertido. Es que es el Señor el que va haciendo la obra delante de nosotros. Les he hablado en otros casos y les he contado el testimonio que a veces sale uno aburrido porque cree que es uno, que es su capacidad, que es su palabra, no es la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, por tu parte, mira que hoy te he convertido, plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce, frente a todos en esta tierra. Es decir, nadie podrá contra ti, porque es el mismo Señor el que está actuando a través de ti. Porque es la palabra de Dios la que estás hablando, es el mismo Señor el que está hablando, no es Chucho aquí, es Jesús el que está hablando a cada uno de nosotros hoy. Y que nos está diciendo, a ver, ¿cuál es tu excusa? Si es que yo desde antes de nacer estaba pensando en ti, te conocía, te amaba y te consagré, te elegí con un propósito en esta vida. Ay, me voy a salir de la comunidad. Echaste el propósito que Dios tenía para ti a la basura. Ay, no voy a perseverar más. El talento enterrado. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. No que Dios te vaya a castigar. Ojo con esas tonterías. Ojo con esa imagen del Dios que ya fue el que nos mostró Jesús en la liturgia cuando, desarrollando el rollo del profeta Isaías, leyó: el Espíritu sobre Dios está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. No. Eres tú mismo, que tu vida se va a convertir en un llanto y en un rechinar de dientes. Ah, pero me está yendo muy bien económicamente. Ah, bueno, entonces el ataúd bien grandecito para que te echen. Ojalá retires antes de morir el efectivo y que te lo pongan al lado. O te pongan los bonos. Quién sabe si los bonos de Ecopetrol o las acciones o las criptomonedas tengan valor allá en el cielo. Quizás te van a preguntar cuántas transferencias hiciste, cuándo invertiste, en cuántas pirámides ganaste. No, no, no es eso, mijito. Mijitos, hijitos míos, como decía Jesús, no es eso. Hay algo fundamental, hay algo prioritario y es lo del Señor. Para eso nos eligió con un propósito, lo otro es añadidura y ya estamos cansados, no, porque hay que reiterarlo. Búscame primero a mí, yo te daré todo lo otro y todo lo otro es eso por lo que usted se está tanto desgastando. Trabajo, dinero, fama, poder, placer, tener, acumular riquezas. Si eso desaparece de un día para otro, lo hemos visto en los grandes millonarios de la humanidad, cada rato en quiebra. ¿Y qué? Drogas, alcohol y suicidio. No, qué felicidad, qué maravilla, qué hombres tan felices. Muy afortunado, por eso te decía, pero es que no, yo me salgo, pero económicamente me está yendo muy bien. Llegará el día en que tu corazón esté profundamente vacío, porque solo puede ser llenado, nos dirá San Pablo en la carta a los Corintios, que estaba en el intermedio entre la lectura de Lucas y lo del profeta Jeremías, por el amor de Dios, por vivir con amor, por vivir amando, por vivir perdonando, por donde nos describe ese rostro de Jesús en la carta de los Corintios hablando del amor, paciente, servicial, tolerante. Eso es lo que queda. O a ver cuál se ha llevado de aquí su capital y sus monedas y su futuro y sus riquezas. ¿Cuál entierro hay con trasteo? Ninguno, lo hemos oído, pero se nos olvida y perdemos el norte y ante un llamado de la palabra que viene a través del coordinador de tu comunidad, del director de la escuela, de uno mismo, de tu familia, quisieron tirarlo por un despeñadero. Claro, no déjenos aquí acomodados, derrotados, sin esperanza y en nuestra comodidad. Te haré plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce, frente a todos en esta tierra. Así se trate de reyes o del pueblo, o reyes o del pueblo de la tierra, te harán la guerra. Es que este camino no es fácil.
Este camino no es fácil, nos está anunciando ya, como en Lucas, miremos en Jesús, el fracaso, en Lucas, perdón, el fracaso del Señor. Es que nos está anunciando, te harán que la guerra. Y usted está hablando del Señor, y sí le pagan, y eso sí le sirve, y eso sí dejará algo, y de eso podemos vivir, claro que podemos vivir. Él es el que nos mantiene y nos da absolutamente todo. Él es el que nos bendice con toda clase de bienes materiales y espirituales aquí en la tierra y ahora. No es el dinero ahorrado, no es la platica que tenemos ahí en un closet, no es el saldo que hay en el banco. ¿Cuándo entenderemos que es Él? Y eso es muy complicado y difícil entenderlo, y solo lo entendemos perseverando en una comunidad, convirtiéndonos en discípulos del Señor y escuchando y guardando esta palabra en el corazón. Porque es que cuando Jesús anuncia, por eso les decía, es muy bueno el predicador que anuncia, no, usted se va a llenar de plata y de dinero, simplemente pague el diezmo y ya, venga hermano, consigne que el Señor lo va a llenar. Te harán la guerra. Si ejerces bien tu profetismo, nos harán la guerra. ¿Y dónde? Evangelio según San Lucas, enseguida lo vemos. Los mismos de su familia quisieron tirar a Jesús por un risco, pero salió adelante, porque solo la verdad nos hará libres. Solo la verdad nos hará libres. La enseñanza de ese fracaso en la evangelización, a veces en nuestra propia familia, nos lo muestra ese texto, pero nos muestra que a pesar de todo eso, Él abriéndose paso, voy a ese pedacito porque nos va cogiendo el día, pero Él pasando por medio de ellos, se marchó. Te harán la guerra, no lo inviten a las reuniones, que viene a hablar de lo mismo, viene a hablarnos de un tal Jesús de Nazaret. Es que cada rato se da lo de Pablo en el aerópago, venís a hablarnos, no, de ese Dios nos hablar después. Ahora estamos muy ocupados, ahora ya están que abren la bolsa, ya el banco, yo tengo que ir a consignar, estamos muy ocupados. No sabéis lo que decís. Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no escuchan. ¿Cuándo entenderemos que lo fundamental de esta vida es escuchar al que nos creó y empezar a hacer con nuestra vida lo que Él quiere? Obviamente en medio de nuestro trabajo, de querer progresar, de querer tener una casa, de querer formar un hogar. Es que eso no es lo malo. Lo malo es anteponer esas realidades a Dios y dejarlo a Él para cuando esté llevado del patas, por no decir más feo, y ahí sí, Dios mío, escúchame, para esta realidad, ¿qué voy a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Yo no te había dicho que buscaras primero el reino de Dios, que yo te daba lo otro. Yo no te había dicho, escucha Israel y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Te harán la guerra, mas no podrán contigo. Esto es muy lindo, muchachos, es que lo está diciendo Dios, repito, no chucho, es palabra de Dios en medio de este seguimiento, de este discipulado, de tu opción radical por el reino de Dios y su palabra, por la oración, por la Eucaristía, por la formación. Te van a hacer la guerra, ¿quiénes? Los más cercanos, pero no podrán contigo. Porque yo estaré contigo. El Espíritu hablará por ti en los momentos de dificultad. Yo no te abandonaré ni te dejaré solo hasta que cumpla en ti todo lo que te he prometido. Y te he prometido es vida en abundancia, un porvenir de esperanza, estar contigo en la enfermedad, estar contigo en la quiebra económica, estar contigo en la escasez. Yo no abandono a mis predilectos. Yo no abandono a nadie que se haya confiado en mí. Y yo te doy la fuerza, yo te constituyo plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce, porque nadie podrá contigo. Pues contigo estoy yo, palabra del Señor, para salvarte. Muchachos, ¿cómo va a esta altura su profecía? ¿Cómo estás ejerciendo tu profetismo? Y ya nos trasladamos a San Lucas y mencionamos unas cosas. Es muy lindo porque empieza el Evangelio en San Lucas, la segunda parte, diríamos, de ese primer anuncio, de ese discurso programático de Jesús, con el mismo versículo. Repite el versículo porque se nos olvida. Todos los ojos estaban fijos en Él. El gran problema, ¿no? Separamos, les decía, pero se los recuerdo. Separamos los ojos y los ponemos en el placer, en una novia, en un esposo, en unos hijos, en un carro, en fin, en tantas cosas. Y dejamos de mirar al que es el dueño
de todo y que nos da el 100 por 1. Es que alguna vez les dije, ¿sabe dónde invierte acciones que le produzcan? En el reino de Dios. Jesús dijo, producen el 100 por 1. Ah, pero es que eso es después en el cielo. No, aquí en la tierra, al que deje casa, padre, madre, casa, hermanos, todo por mí, le daré el 100 por 1 en esta vida. Y no está hablando solo de lo espiritual, también de lo material, pero como uno no cree, como uno cree es en lo tangible, en la platica que tiene en el bolsillo, en la billetera, y no cree en el que fue capaz de entregar hasta la última gota de sangre de su vida para que uno le creyera. Pero uno le cree a cualquier tonto que le dice, venga, que es que, vea, esta plata produce el 36% mensual. Ah, sí, no, yo le creo. Es que si viera como me explicó de bien. Y Jesús le dice a uno, te voy a dar el 100% sobre todo. Y uno no cree. Y uno no cree, y no cree que está consagrado, elegido desde el vientre materno, que viene del corazón de Dios y que tiene un propósito más grande que simplemente conseguir cosas materiales que son pasajeras y que esta vida acaba de un momento a otro y nos vamos al entierro del hombre más rico del mundo. ¿Oíste cuánto dejó? Lo dejó todo, porque es que no nos podemos llevar nada. Y después nos encontraremos con el Señor y nos va a preguntar, como dirá San Juan de la Cruz, vamos a ser juzgados en el amor, no en un juicio de condena, de ay, qué miedo, que no, en el amor. Hijo mío, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cómo lo hiciste para ser profeta, sacerdote, rey? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Lo enterraste, ¿cierto?, por dedicarte a otras cosas. Y empieza en esta vida el llanto y el rechinar de dientes. Comenzó a decirle, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de la boca. Admiración. Qué camino tan bueno. Es que ya cuando uno empieza a ajustar, nuestra comunidad ajusta 16 años, cuando yo ya estoy enfocado en otra realidad, ya empiezo a decir, no, ya es mucho tiempo. ¿Oíste? Y la admiración inicial. Y el testimonio que has dado en tu misma comunidad, ¿ya se te olvidó qué? Ya se te olvidó. Todos estaban admirados de él. Sin palabras, Chucho, sin palabras, tal predicador. Me encanta este, me deja tal cosa. Sí, admirado. Y enseguida la sospecha. ¿Será que este camino sí? Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Oíste? Este no es el que yo conocí en la universidad, que era una plaga, que hizo esto y lo otro. No, ya la sospecha, no, este no puede estar llevando la palabra de Dios. Este no era el drogadicto que conocimos viviendo debajo del puente. Este no fue el que mató incluso al papá o a su... No, es que Dios vino a buscar fue a esos, para que se conviertan y darles la oportunidad de comenzar de nuevo. Este no es el hijo de José, el que nos hizo esa mesita que hasta quedó coja y yo le hice el reclamo y medio se enojó. Ustedes me entienden. Este no es el hijo de José y María, de esa pareja insignificante. Sí, es que de lo insignificante es que surgen las grandes cosas. De las pequeñas cosas es que surgen las grandes realidades. Y cuando uno ejerce este profetismo le pasa lo que decía Kurt Cobain, ese rockero que fue compositor, músico y cantante estadounidense. Se ríen de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque son todos iguales. ¿Cómo es? Se ríen de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque son todos iguales. Cuando ejercemos bien el profetismo, cuando somos discípulos comprometidos, cuando hablamos con esa espada de doble filo que es la palabra, molesta y choca. Es que atreverse a ser diferente en una sociedad donde son todos igualiticos. Todos motilados igual, todos vestidos igual, todos queriendo tener las mismas, atreverse a ser diferente. Por eso dice Jesús, y por eso dice el Señor, te harán la guerra. Ay, usted no se motila así, y usted no hace esto así. No, es que a mí me guía el Jesús, no el mundo. Soy del mundo sin estar en el mundo. Entonces empezaron a murmurar después de admirarse. ¿Y qué autoridad es esta? ¿Y qué palabras tan maravillosas? ¿No es este el hijo de José el carpintero? No es este el hijo de José. Y él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido de Cafarnaún, entonces médico, cúrate a ti mismo. O diríamos, como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. ¿Dónde es más duro llevar la palabra? En nuestra misma familia. Pero ahí es donde tenemos que insistir sin desfallecer, porque esa semilla que siembra él, tarde o temprano va a dar resultado. Entonces,
Les dijo Jesús, él dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. O en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate. O si eres Dios, que mi papá se sane de ese cáncer ya. O que mi mamá no se enferme. O que todo nos vaya al... No, ese Dios no es el de la Escritura. Este Dios anuncia, te harán la guerra, pero no te ganarán porque yo estoy contigo para salvarte siempre. Ese es el Dios que hay que predicar. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Por eso es que es de la admiración a la decepción. Ahí mismo a ponerlo a prueba. Si tú eres Dios, haz que mi hijo, Si tú eres Dios, el Dios muñequito que queremos mover. Todo lo que hemos oído en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Querían era una solución inmediata para sus dificultades y para sus realidades. Querían el milagro, no el Jesús, sino el Señor de los milagros, sino los milagros de Jesús. Hazlo también aquí ahora, poniéndolo a prueba. Es que las tentaciones de Jesús no solo fue en el desierto por el diablo, sino siempre, y nosotros mismos. Y eres el Señor, que ya consiga trabajo. Si eres Dios, que me alivie ya. Cada rato a prueba. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su familia, agregaría yo aquí. Os digo de verdad, muchas, y miren cómo los torió y cómo les dijo la verdad. Miren lo que le va a decir al pueblo elegido, a los que se creían santos y puros. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Israel, el pueblo elegido por Dios. Cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país, cuando ya no fue dirigida la palabra de Dios a nadie. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, el profeta, el gran profeta Elías, a las del pueblo elegido. Imaginen lo que les está diciendo. A ninguna de ellas fue enviado, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, otro gran profeta, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio, los gentiles. Es que acogen mejor la palabra los que ni van a misa, ni hacen novenas, ni hacen no sé qué cositas, que muchas veces nosotros, que nos decimos cristianos, católicos, discípulos del Señor. Porque cualquier cosita, me miró, me dijo, no me dijo, porque nos da miedo, porque nos da temor, porque no tenemos los ojos fijos en Él, porque ese bautismo es de adorno, no lo ejercemos, ese sacerdocio, ese profetismo y esa realeza. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Les dice la verdad. Podía haberles, como decimos, maquillado la verdad para que no se enojaran. Entonces inmediatamente la rabia y la ira, imagínense al pueblo elegido decirle, y ni siquiera a ustedes vino Elías ni Eliseo. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, admiración, sospecha. No es este el hijo de José, no, es que no puede ser posible, es que Dios no es capaz, es que Jesús no es capaz de actuar en mi vida. Es que yo todavía estoy muy joven, muy pequeño, todavía tengo mucho que vivir. No, ojalá desde ahora. Jeremías dijo, soy un muchacho y no sé hablar. Yo estaré contigo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo. Estoy aquí para salvarte. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad. Muchachos, esto nos va a traer como consecuencia que nos excluyan, no solo de la familia, sino hasta de la misma comunidad que llevamos coordinando tantos años, de la misma escuela donde llevamos asistiendo tantos años. ¿Por qué? Por decir la verdad, por llamar a volver a ese primer amor, por decir comprométanse, te conozco tu conducta, dices soy rico, me he enriquecido, pero te falta todo, échate nuevamente el colirio del espíritu para que vuelvas a donde tienes que estar, al primer amor. Y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo, para matarlo, pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Vuelvo y les leo esta frasecita. La escena da una enseñanza sobre la realidad siempre posible del fracaso en la evangelización, y más con los nuestros, y de la manera como puede el testigo sobreponerse a este tipo de situaciones. Pero también asoma una claridad. La última palabra no es la derrota, sino la victoria de quien sigue siendo libre. Pero él,
pasando en medio de ellos, se marchó, siguió su camino. Te harán la guerra, pero no tengas miedo, yo estaré contigo. Señor, hacemos un acto de fe hoy en tu presencia. Te damos gracias y te doy gracias yo especialmente porque esta palabra, el primero que cuestiona es a mí. Porque cada rato enterramos el talento, empezamos a renegar, nos acomodamos y desconfiamos de tu infinita misericordia y de que tú estás con nosotros. Y nos hacen la guerra y preferimos dar la espalda y retirarnos y enterrar el talento y dejar tu palabra a un lado. Regálanos hoy nuevamente el encarnar ese llamado que le hiciste al profeta Jeremías, que es a nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Antes de haberte formado, ya te amaba, ya estaba pensando en ti, y fui yo el que te puso en el vientre de tu madre. Fui yo el que te eligió y te destinó, a pesar de tus limitaciones. Soy un muchacho, soy muy joven, soy gago, ¿qué les voy a decir? Todas las excusas que sacamos para ser profeta de las naciones. Ante todos, no solo ante los que dicen, no, aquí es muy fácil, no, ante los reyes y todo el pueblo. Y te harán la guerra, ¿pero qué? No tengas miedo, yo estaré contigo para salvarte. Señor, ayúdanos hoy a mantener los ojos fijos en ti. Ayúdanos a que esta escritura, esta palabra se haga realidad hoy en nuestra vida. Y a después de haber pisado tus arados ante la pregunta tuya de ¿también se quieren ir? Siempre respondamos como Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación. Infinitas gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.